todo lo hizo con su palabra. Todo lo hizo con su palabra. Te voy a pedir, hermano, que busques en la palabra de Dios. Es Hebreos 1. Vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4, en donde el tema que me tocó desarrollar el día de hoy es tirando teorías conspirativas de la creación. Tirando teorías conspirativas de la creación. Vamos a hacer esta lectura. Usted sígala con su vista. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es la cita que me corresponde. Y gracias a Dios, cuando estaba estudiando esto se me complicaba un poquito porque tenía que tocar dos versículos que afortunadamente el pastor me dijo: estos dos versículos los puedes ocupar. Es Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en el que el que yo voy a tocar el día de hoy es el 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué difícil es que nosotros podamos confrontar a veces quienes nos explican o nos enseñan que el Señor no es el creador del universo. Escépticos, gente que muchas veces no investiga, no lee, pero ahora a través de la palabra de Dios vamos a ver quién es el creador del universo. Hay teorías, varias teorías conspirativas acerca de la creación. Vamos a tocar las 6 que yo quise ver como principales. Hay unos que hablan del universo y dicen que el planeta Tierra, hay una tortuga gigantesca, arriba de esa tortuga hay 2 elefantes y arriba de los elefantes está el planeta Tierra. Nos los enseñaron creo en la primaria, ya ni me acuerdo. Y en otras que hay uno que se llama Atlas que está cargando el planeta. Pues bueno, esas ya no se la cree nadie, ¿no? Aunque siguen diciendo que la Tierra es plana y bueno, hay unos que están con esas ideas. Pero no vamos a tocar teorías que tienen un sustento científico. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hay 6 teorías que sostienen y que científicamente tienen peso. Vean la de abajo, tiene bastante. La vamos a tocar y la puse en mayúscula. Pero la primera, la que todos hemos escuchado, es la teoría del Big Bang. ¿Sí lo han escuchado? La teoría inflacionaria, no es la inflación de que todavía está más caro todo, es una teoría. La teoría del universo oscilante, la teoría del estado estacionario, la teoría del multiverso y la principal, la que algunos hacen burla de ella, pero la que tiene más sustento, porque lo vamos a ver, es la teoría del creacionismo. Vamos a ver la primera. La teoría del Big Bang. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es el término Big Bang? Una gran explosión. Eso es. Y en esta dice que toda la materia y energía del universo, toda, estaban concentradas en un punto. Extremadamente pequeño y denso. Esto explotó. La explosión dio origen a el espacio, el tiempo y la materia. Y desde entonces se ha estado expandiendo y enfriando, expandiendo y enfriando. La expansión del universo, dice esta teoría, es continua. Sigue creciendo el universo. Y se estima que el Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años.
¿sí? Así son de exactos los científicos. Pero bueno, esta teoría que la sostienen hasta el día de hoy. ¿De dónde nace esta teoría? Esta postura. Albert Einstein, alemán, pero porque vivía en Alemania, pero él es judío, de familia judía. Albert Einstein tuvo él una teoría, que es la teoría de la relatividad, en donde no vamos a ver nada de física, ni se espanten, que es igual a mc sobre 2. Energía es igual, ya. Tiene que ver la masa, tiene que haber la gravedad, y bueno, no nos vamos a meter en eso, porque van a decir, no me castigues, con problemas pasé con 6, ¿sí? Y en extraordinario, y me vas a hablar de eso ahorita. Pero Einstein desarrolló esta teoría de la relatividad. Resulta ser, eso lo hizo en 1905 y la perfeccionó en 1915. ¿Cuántos años han pasado de esa teoría para acá? 110 años cuando la perfeccionó para acá. ¿Tiene mucho? Pero la palabra tiene mucho más tiempo. Mucho más. Einstein, él es una persona que, ojo, no era ateo, no era incrédulo. Él decía que yo soy un no creyente profundamente religioso. Y él también decía que era un no creyente religioso. Fíjate lo que decía Einstein, ¿sí? Como judío, los judíos tienen algo en particular, conocen mucho de la palabra, pero no tienen al Espíritu Santo. Entonces ellos te pueden repetir toda la Torá o todo el Tanaj y lo conocen, pero cuando tú se los empiezas a explicar, porque todo viene aquí, no lo entienden. Ellos lo ven así tal cual como está escrito y punto. Einstein dice, bueno, es que todo lo que está escrito en la Biblia, ¿sí?, es algo fantasioso, pero no lo descarta, no lo desecha. Tanto que a Einstein en su momento lo quisieron poner al frente o con la presidencia de los judíos, él lo rechazó. Él tuvo esta teoría y si quiero partir de él es porque a partir de esta teoría es donde se tomaron las personas de la teoría del Big Bang, ¿sí? La persona que habla de la teoría del Big Bang se llama Georges Lemaitre. Soy malo para repetirlo como es, pero para mí es Jorge, ¿no? George. George suena más bonito. En 1927 a 1931, él habla de esta teoría. Todavía no se llamaba Big Bang, pero él dice que hubo un átomo primigenio, un primer átomo, y este explotó para dar origen al universo, ¿sí? Así se inició el universo. ¿Cuánto mide de diámetro un átomo? Un átomo mide 0.1 a 0.5 nanómetros. Ahora, ya les dije, no estamos repitiendo clases de física. Se necesitan millones de átomos para alcanzar el grosor de un cabello. ¿Sí? Se necesitan millones de átomos. Imagínate entonces que él dice que algo así de pequeñito explotó. Y entonces es lo que originó el universo. Sí, de cuál fumó. Pero está bien. Está bien, él lo ve así desde una nadita y ahí estaba concentrado todo el universo. Él es un sacerdote católico, o fue un sacerdote católico, yo me imagino que ya se murió. Era físico, era matemático y era astrónomo. De ahí viene más adelante Edwin Hubble. Él proporcionó evidencia observacional, sí, crucial, de que el universo se está expandiendo. Ya ven esos que se dedican a estar observando y viendo, y que ahorita ya hay unos telescopios, pero cada vez más sofisticados, y él dice, se está expandiendo el universo. Y dio algunas bases científicas. Él es astrónomo, suena, ¿no? Se dedican a revisar los astros. Y por último, Fred Hoyle. Él le dio el término de Big Bang,
de gran explosión, ¿sí? Todo esto partiendo de la teoría de la relatividad. Y estamos hablando que ellos, cuando desarrollan todo esto, esto tiene menos de 100 años que se habló de esta teoría del Big Bang. Fíjate, para que exista algo, para que existas o algo se pueda decir que existen, se necesitan tres cosas. Primero, un inicio, un tiempo, un espacio. ¿Ocupamos un espacio nosotros o no? Ahorita, ¿sí? Y materia, ¿sí? Para que nosotros podamos decir, porque aún el mismo viento ocupa espacio, se siente, es palpable, ¿sí? No podemos decir que no existe, porque lo puedes sentir o no. Bueno, esta es la teoría del Big Bang. Las demás teorías, la segunda, fíjate, te voy a poner una imagen, la segunda. Ahí se supone que, haz de cuenta que ese era un átomo, ahí donde se ve la explosión. O sea, ¿te imaginas el tamaño? Ya te dije de qué tamaño era. Hubo una explosión y de ahí, ¡pum!, se forma todo el universo. Así es la teoría del Big Bang. Hay una teoría inflacionaria. Están hablando de la misma teoría del Big Bang, nada más que cada uno da su versión. Aquí en esta inflacionaria dice que se superpone con el Big Bang y explica la rápida expansión inicial del universo. Propone que en una fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial. Esta expansión fue rápida, mucho más que la actual, y ayudó a crear la homogeneidad y condiciones para la formación de estructuras como galaxias. O sea que fue tan fuerte y rápida, y dice, bueno, esto fue inflacionario, rapidísimo, en una fracción todo se expandió. De haber nada, todo se expandió en un instante. Esto es lo que sostiene esta teoría. Acá te pongo una imagen en donde se supone que todo... la siguiente, por favor. La que sigue. Esa. Todo se formó así en un instante. Todo rápido. Todo lo que alcanzan a ver los telescopios y todo. Así fue. Pero te imaginas, quiero que te imagines que nosotros estamos, el planeta Tierra es una canica. Es una canica. Y el tamaño del universo es el tamaño de nuestro planeta actual. Y esto es una canica. Por mucho que puedas desarrollar y todo lo que tú quieras, tenemos la capacidad de poder entender y observar todo lo que rodea este planeta siendo de ese tamaño. Pero hay gente que cree que con su conocimiento limitado puede entender cómo se mueve todo el universo. No se puede. Con simple observación, no. Hay una teoría, la tercera, del universo oscilante, que es la siguiente imagen. ¿Sí? El universo se expande y contrae cíclicamente. Estos dicen que no solo se está expandiendo, sino que de repente se contrae. Y te van a hablar de hoyos negros y que no sé qué, y que a nosotros nos va a absorber uno y todas esas cosas que les gusta a la gente con observación decir esto nos va a pasar. Con la observación hasta donde alcanza esa caniquita a ver, supone cosas. Pero bueno, es una teoría, todo parte del Big Bang. En la siguiente teoría, que es la cuarta, es la teoría del estado estacionario. Estos dicen, el universo siempre ha existido. Y se mantiene constante en densidad a medida que se expande, creando nueva materia continuamente. O sea, ¿cómo apareció? ¿Quién sabe? Ahí siempre ha estado. Así como te dicen, oye, ¿y esto qué? ¿Quién sabe? Pero explícame. ¿Quién sabe? O sea, ¿se vale? Pues quién sabe, ¿no? Pero así lo contestan. ¿Te suena lógico? No. Pero bueno, esto todo parte del Big Bang. Ahí puse un cuadrito con las 4, no lo voy a tocar. Hay la teoría del multiverso. ¿Te suena? Ponemos la que sigue, multiverso. ¿Te suena? Las películas de Marvel, ¿sí? 3 hombres araña, cada uno viene de un universo diferente. ¿Cuál te caía mejor de los 3? Los 3, pues, a mi hermana le caen bien los 3. Pero cada uno venía de su propio universo y se encuentran y pelean ¿contra quién? No la han visto, qué bueno. Ya iba a decir, ¿cómo? Pero resulta ser que dicen, hay varios universos, no solamente es el único. Hay varios y cada uno tiene sus propias leyes físicas.
No somos el único universo. ¿De dónde sacan esto? Otro que también, quién sabe de cuál fumó. Porque si con problemas podemos ver este universo, imagínate que ahora creemos que hay multiversos. Hay muchos. Pues no hay algo que puedan sustentar más que con la pura visión e imaginación. Un astrónomo solamente tiene eso, lo que observa, y entonces en base a lo que observa, habla. Así como muchos que se dedican, ven la casa de al lado, ven algo, observan, ¿qué crees? ¿Sí? Y ni sabes qué, pero tú ya dices, esto pasa. Así más o menos son las teorías. Aquí viene la que nos atañe a nosotros, la sexta teoría. La teoría del creacionismo. Ajá. En la teoría del creación... Anita, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La del creacionismo. Enfatiza que la creación del universo fue por una entidad divina. Hay científicos que exploran la posibilidad de una causa divina, Dios, en la creación. ¿Por qué los científicos están interesados en la creación del universo? Porque la palabra de Dios es la única que tiene respuesta de lo que no se puede responder. Y entonces te pones a leer y dicen, ¿por qué cada 4 años tenemos un día que le llaman ese año es bisiesto? Porque tiene un día más. Y científicamente tratan de responder, pero resulta ser que hay un día de desfase, y lo único que hace que encaje eso es o se detuvo el planeta por un tiempo o retrocedió el planeta por un tiempo. Y lo único que dice eso, ¿quién creen que es? La palabra de Dios, cuando el sol se detuvo en Gabaón, la luna en Ajalón. Y la otra es cuando retrocedió el sol unos grados. Y es lo único que lo justifica, así como el diluvio. Cuando se ponen a revisar todo lo que hay en este planeta, el Gran Cañón y todo eso, la única que puede explicar ese diluvio está escrito aquí. Entre muchas cosas. Entonces científicos no se cierran. De hecho, ustedes, no sé si acaben de escuchar al muchacho que tiene el mayor IQ o el mayor intelecto, el coeficiente intelectual más alto. Él glorifica y exalta a Cristo y dice, viene pronto. Hay quienes los critican, pero ojo, cuando alguien es racional, entiende y no ve superficialmente la palabra de Dios. El que escudriña la palabra, que es lo que vamos a hacer en este momento, entiende y ve que la palabra tiene una racionalidad tremenda, inmensa. Todo está escrito, nada más que hay que saberlo, leer y entender. Porque ¿cuántos creen que esto se creó en una semana? Literal. ¿No? ¿Sí o no? Porque unos dicen, en el tercer día hubo plantas y hasta el cuarto día hubo sol. Y las plantas no pueden existir más de 24 horas sin la luz del sol. ¿Sí? Pues déjame decirte que no fueron horas literales. Cuando escudriñamos la palabra, no me tocan a mí ver todos los días. Yo nada más estoy hablando del creador del universo. Pero te lo van a exponer. Y tú vas a entender que el único creador del universo y cómo fueron esos días es nuestro Señor Todopoderoso Jesucristo. Ahora, yo puse ahí una cita, Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y ahí subrayo algunas cosas. ¿Quién formó la tierra? Jehová. ¿A través de quién? Vamos a verlo a través de quién. Él creó todo. Él que hizo, la hizo y la compuso. Algo pasó. La hizo y después la compuso. No la creó en vano. Él sí hizo la tierra. ¿Para qué la hizo? Para que fuese habitada. Para eso la creó. Entonces de ahí vamos a ver que toda la creación tiene un propósito para Dios. Y es que este planeta donde nosotros estamos pisando fuera habitado.
Y en algún momento se descompuso y el Señor la compuso. Esto es lo que dice Isaías. Vamos a la cita que leímos en un principio. Hebreos 1 del 1 al 4. Aquí dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, el Señor habla muchas veces. ¿Y cómo? De muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Qué es un profeta? Nada más él habla la palabra de Dios o repite el mensaje que Dios da. Eso es un profeta. Él habla de que el Hijo es heredero de todo y por a quien asimismo hizo ¿qué? ¿A través de quién? Del Hijo. Dice, el Hijo es el heredero y por quien asimismo hizo el universo. En el versículo 3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma ¿de qué? Su sustancia. Entonces, estamos hablando ahí de la sustancia ¿de quién? De Dios. Eso es Jesucristo. ¿Sí? Y quien sustenta todas las cosas. ¿Quién le da mantenimiento a este planeta? Cristo. Él lo sustenta. Él hace que todas las cosas vuelvan a su lugar. Ahorita nosotros vemos que habían desaparecido algunos lagos, algunas lagunas y que el de Chapala ya está aparecido. El Señor, aunque nosotros pensamos que algo va a acabar, Él sustenta. Él acomoda las cosas. Ay de nosotros que estamos en lo que antes era un lago. No lo voy a reclamar y decir, esto era lago, ¿no? Pero el Señor da sustento a todas las cosas. Y esto lo habla claramente. Pero también dice que hizo ¿qué? El universo. El universo, ¿quién lo formó? Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice claramente este versículo. Y en Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un espacio entre el 1 y el 2, porque dice: y la tierra estaba desordenada. Pero el Señor, cuando crea las cosas, dice que Él creó la tierra para que fuese habitada. Y aquí dice que estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Toda estaba cubierta de agua. No voy a tocar los días de la creación, pero sí te voy a decir que aquí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es el principio? Vamos a ver qué es el principio, según la palabra de Dios. En la siguiente lámina dice, bueno, estoy ahorita poniendo láminas, hagan de cuenta que es la escuela dominical, por si quieren anotar y todo. Creador de todo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el principio. Como se creó el universo, todo inicia con Jesucristo. Todo tiene que iniciar. En Juan 1, del 1 al 3 y Juan 1:10 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de seguir leyendo, ¿qué es el verbo? El verbo expresa una acción, un movimiento, una existencia, una consecución, ¿sí? Una condición o estado del sujeto. Acción, movimiento, existencia. Entonces dice que en el principio era el verbo, el movimiento, la acción. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Queda claro. Nada. Todo lo que existe, todo es solamente por medio de Él, a través de Él, y fuera de Él no existe nada más, porque Él lo creó todo. El mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el Salmo 102:25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, desde el principio. Y en Génesis 1, del 1 al 2, que es el que estamos leyendo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio, principio, principio. Lo dice muchas veces. ¿A qué se refiere con esa palabra principio? Ay, hermano, pues es el inicio.
No, tiene un fondo mucho más grande. Analizando los términos, que es la siguiente lámina, analizando los términos que ocupan los versículos de Génesis, Juan y Hebreos, la frase "en el principio" es usada en cuanto a la participación de Cristo en la creación. Creó viene del hebreo bara, o crear de la nada. De la nada. En Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Apocalipsis 1:8, 21:6, 22:13 dice la palabra de Dios que Él es el alfa y la omega. ¿Qué significa? El principio y el fin. ¿Quién es el principio? Cristo, porque Él es el alfa y el omega. Lo repite la palabra de Dios. En Apocalipsis 3:14 dice: he aquí, voy a tomar la pura parte que nos. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y por último el Salmo 102:25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahora, si nosotros analizamos el término el principio, es Cristo. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Quita la palabra en Génesis principio y ponle Cristo en Génesis 1. Desde Cristo fueron creados los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. En Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice esa cita. Eso es lo que le cuesta trabajo entender a los científicos. Eso es lo que a veces nos cuestionan muchos. No entiendo por qué. En un día dice que hubo una cosa y hasta el cuarto día dice la misma cosa. ¿Quién es ese primero que está mencionando? Que yo creo que lo vamos a ver hoy. ¿Quién se manifestó? ¿Quién creó todo? Se tenía que manifestar. Se tenía que presentar. Era importante porque a través de Cristo fue creado el universo. Todas las cosas por Él fueron hechas y por Él subsisten. ¿Alguien tiene una duda? No. Pero más sin embargo la gente se cansa en querer encontrar una racionalidad, una lógica. A fuerzas quieren que lo que está sea literal. Cuando la palabra de Dios dice, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No hay tiempo, porque Él es el tiempo. Él es el espacio. Él es la materia. Cuando yo era niño, hace ya algunos años, cantábamos un canto que creo que se lo saben. El amor de Dios es maravilloso. Y yo cuando cantaba, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que... Y yo me imagino, ¡ay, Dios es grandísimo! Y no puedo estar afuera de Él. Así es el amor de Dios. Y yo me imaginaba a Dios grandísimo. Pero me quedaba corto en mi imaginación. ¿Te imaginas de qué tamaño es Dios que van a estorbar el sol, la luna, las estrellas, la tierra? Todo va a estorbar para que se manifieste su presencia en aquel día glorioso en que va a juzgar a vivos y a muertos. ¿Te imaginas? No cabe todo eso ante la presencia de Dios. ¿Te imaginas de qué tamaño somos nosotros? Y quieren concentrarlo en un átomo. ¿Sí? Imagínate un cabello tuyo es en lo grueso, son millones de átomos caben en el grosor, en el diámetro. Dios no es de ese tamaño. Es como nosotros quisiéramos o entendemos, pero la palabra de Dios, cuando la espiritualizamos, entendemos. Lo que esos científicos apenas están descubriendo aquí. Cuando si ellos pusieran en Cristo fueron creados los cielos y la tierra. Él es el alfa, Él es la omega, Él es principio, Él es el ser, Él es el yo soy, Él es la palabra, Él es todo. Vivimos dentro de Él. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos.
Qué grande es Dios. Pero hay gente que no cree esto, que no entiende, que no quiere comprender lo sencillo que están las cosas. Cualquiera de las teorías que te di, si hasta el multiverso, tienen una lógica. Que haya empezado así porque sí, no tiene lógica. Esos que dicen que son racionales, no lo son. Porque todo necesita una justificación. Y no puedo decir, pues quién sabe. Si hay multiversos, pues sí, ¿no? Ahí en los Hombre Araña se ven 3. Cada quien viene de un universo diferente. Sí. Yo he escuchado muchos compañeros de trabajo que cada vez que dicen gracias a la vida, gracias al universo, yo siempre a la primera capto que es la gente que no se quiere comprometer para cambiar, porque cuando uno cambia y le da la gloria a Dios, a Jesucristo, pues viene la exigencia y vienen los cambios. Y me he dado cuenta que esa gente, cuando yo a una que otra, que sobre todo una última que perdió su trabajo y lo recuperó y me dijo gracias por tus comentarios, por tu apoyo, yo le dije, esto es gracias a Dios que Él te dio el trabajo, Él te quita. Y de momento vi su expresión, su cara y como que no le gustó y veo que ella siempre habla del universo, gracias al universo. Entonces yo veo que es gente que no se quiere comprometer. Así es, pero el universo es obra de las manos ¿de quién? De Dios. De Dios. No hay compromiso. ¿Quién está por encima del universo? Pero nosotros pensamos, gracias a la madre tierra. Pues sí, para allá vas. Allá vamos todos, o sea, todo lo que es esto corporal, vamos para allá. No hay uno solo que diga que no. Bueno, sí hay unos que no, como Enoc y algunos casos. Pero todos tenemos que, este cuerpo, el de todos se va a ir a la tierra. Agradecer a la tierra, al universo. Cuando yo voy a hacer un evento de natación, antes de empezar el evento yo estoy orando y digo, Señor, dame fuerzas, ayúdame, permíteme que pueda llegar hasta el otro lugar con ayuda tuya, dame fuerzas como las de búfalo. Y empiezo yo a hablar con el Señor mientras ellos le están hablando al mar, porque hacen una petición al mar que los haga llegar bien y no sé qué rollo. Pero el creador del mar, el creador de todo es Dios. Entonces, ¿de qué le agradezco al mar? No. Así es. El dueño de todo esto es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Él por eso está en calma cuando está durmiendo en la barca y todos están viendo que está la tempestad y van y despiertan. Pero ¿qué te pasa tú? Aquí tirando los ronquidos y perecemos. Pero el Señor está tranquilo. Y para tranquilizarlos a ellos, Él nada más dio una palabra. ¿Qué dijo? Sea la paz. Y entonces en ese momento, ¿qué pasó? Grande bonanza. Imagínate, no se mueve nada. ¿Y ahora quién es que aún? Pues es el dueño de todo. Simple y sencillamente es el dueño de todo. Es el que puede ordenarle a uno de esos peces de lo más profundo del mar que en una tormenta suban, pongan en su interior a Jonás y que lo lleven, que ese pez pueda resistir, porque pueden resistir esas presiones grandes, puedan resistir llevarlo y que lo vomitara, porque pues no come porquerías. ¿Sí? Solamente cuando nosotros entendemos la palabra podemos comprender que el dueño de todo el universo y al único al que le tenemos que agradecer es ¿a quién? Hay donde esconderse. ¿Qué dice la palabra? Hay donde esconderse de Dios. Aún te fueres a lo más profundo, ¿qué dice? Ahí estoy. A donde vayas, porque Él es el dueño de todo. Dice que de lo recibido de su mano le damos. Él necesita algo, Él nos pide que seamos agradecidos y hagamos algunas cosas estando aquí vivos. Pero Él es dueño de todo. De todo. Tan es dueño de todo que nada más le dijo a Pedro. ¿Pedro a qué se dedicaba antes de ser apóstol? Pescador. Entonces manda al que sabe pescar. Mira, vas, pescas, del primer pez que haya lo abres, porque ahí está la moneda y de ahí pagas los impuestos. ¿Quién puede hacer eso? Solo el dueño de todas las cosas, el sabio, el todopoderoso. Vamos a la siguiente lámina, vamos a ver qué hizo el creador de todas las cosas. En Nehemías 9:6.
Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué grande versículo. Hizo todo el Señor. ¿Sí? Dice los cielos de los cielos y todo su ejército. Confiamos en alguien en el cual incluso nos estamos moviendo ahorita. Colosenses 1 del 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Es invisible Dios? ¿Tiene Él una apariencia, sí o no? Pero no lo podemos ver nosotros, porque el día que lo veamos, ese día morimos. Moisés lo pudo ver. ¿Qué pudo ver Moisés de Dios? Su espalda. Él se escondió en un lado. Y cuando Moisés regresa al pueblo, nada más por el simple hecho de haber visto su espalda, ¿qué tenían que hacer con Moisés? Porque resplandecía. Las personas que han estado en la presencia de Dios, Juan, que estuvo en la isla de Patmos, cayó como muerto cuando vio la presencia de Dios, porque no podemos estar de pie. Dicen que ante su presencia nadie puede permanecer de pie. Si cuando el Señor da su nombre todos caen, cuando lo van a apresar, cuando lo van a arrestar y preguntan por él, y él dice: yo soy. Pero dijo el yo soy como cuando le preguntaron: ¿y si digo quién me manda, quién voy a decir? ¿Qué dice Moisés? Dice: dile que el yo soy. Y cuando Jesús da el nombre del yo soy, ¿qué pasa con todos los que lo van a arrestar? Caen al piso, porque el Señor da su nombre. Es algo tremendo que nosotros podamos comprender la magnitud de lo que es Dios. No la podemos comprender. No es fácil ver. Oye, hermano, pero fíjate que Dios se manifestó ahí con Abraham en su tienda. Venían 3 varones. Y fíjate que también se ha manifestado como el príncipe del ejército de Jehová. Y fíjate que según lo que entendemos, Melquisedec tiene que ver con Cristo. Y empiezas a hablar de hombres. El Señor es todopoderoso, es soberano y puede tomar la forma para que podamos soportar el verlo. A veces hay cuerpos espirituales que toman una apariencia similar a la nuestra. De hecho, nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Somos hechos nosotros a su imagen y semejanza, nada más que en pequeñito y en defectuoso. Porque nuestro cuerpo es defectuoso. Está escrito, tenemos un cuerpo que estorba para poder estar en convivencia siempre continua con Él. Este cuerpo estorba. Y el que diga que su cuerpo no le estorba para hacer la voluntad de Dios, yo sé que miente. Porque hubo gente muy esforzada que declaraba que esto estorba. ¿Por qué? Porque esto le fue entregado ¿a quién? ¿Este cuerpo a quién le pertenece? ¿A dónde va a regresar? Al polvo. ¿Cuál fue el premio de Satanás cuando engañó a la mujer? ¿Qué le dijeron? Cortado fuiste por tierra. Cortado por querer a esos. Ahora polvo comerás, que se hace referencia al hombre. Es el que nos quiere destruir. Es el que está como león rugiente por polvo, porque nos quiere para él y nos pone todos los tropiezos posibles. Pero para gloria y honra de Dios tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda. Ese es el creador del universo. ¿Hay alguna duda? No. Ahora dice aquí que en Él Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Entonces, antes de que existiera el universo, ya existía Dios. Nuestro entendimiento está limitado. Porque entonces yo en esta semana tuve el pensamiento ocioso. Bueno, si todo tuvo un principio, ¿cómo fue el principio de Dios? Pues es infinito. Mi razonamiento es tan pobre que no alcanza a entender, porque Él es antes de todas las cosas. Antes. Ahora, regresamos al versículo de Hebreos y entendemos que Dios nos ha hablado de muchas formas. Hoy nos está hablando de una forma muy en particular. De muchas maneras. Y ha utilizado a los profetas, el Señor.
Y todo esto que te estoy mencionando hoy, todo esto lo saben. Está escrito. Si Einstein y si todos estos del Big Bang hubieran escuchado esto, se hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza, porque Él es el creador del universo. Y a lo mejor sus teorías, que pueden tener algunos esbozos de verdad, hubieran estado bien planteadas. Pero dice que el Hijo es el heredero, y por quien Él asimismo hizo el universo. Entonces el universo sí hubo quien lo formara. Y esa imagen que te puse de cómo el universo existe, o sea, obviamente sí existen las estrellas, los planetas, estamos cerca del Sol, no estamos ni tan alejados, ni tan cerquita, ni tan lejos. Porque si se moviera la Tierra de un poquito más hacia cerca o hacia lejos, o se congela o se achicharra. Milimétrico. Por eso dicen que Dios tiene unas matemáticas avanzadísimas. ¿Has visto los programas de National Geographic, Animal Planet? La perfección que hay en ti y en todo en precisión. Y los científicos dicen es el más grande matemático, porque cada uno de nosotros somos perfectos. Perfectos. Todo como se mueve el universo. Estábamos viendo un programa de animales. Le íbamos a cambiar, pero el gato se puso bien interesado a ver el programa, uno de nuestros gatos. Pero estábamos viendo cómo el Señor hace crecer el pasto, cómo del pasto nacen algunas cosas, cómo esas cosas alimentan a las hormigas, y empiezas a ver toda la perfección que hay en cómo el Señor hizo las cosas, y Él sustenta, Él da un orden, y cada uno de los animales, cada una de las funciones sigue, porque Dios da una orden y se tiene que cumplir. Dios dijo que dio una orden que no ha cesado. Cuando Dios dice que esto pase, esa orden continúa hasta hoy. Hasta hoy esa orden está vigente. Cuando Él dijo qué es lo que hiciera la tierra, qué es lo que hiciera el mar, está vigente. Aquí habla de una sustancia. Él creó el universo y Él dice que es el resplandor de su gloria, y habla de una sustancia que es la que sustenta todas las cosas. ¿Sí? Vamos entonces a entender y hagámonos algunas preguntas. Esta lámina ya no la pongas. ¿El universo tuvo un principio? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Qué se necesita para que exista un principio? ¿Qué necesitamos? Un creador, un principiador, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Para que exista un principio tiene que haber alguien que lo inicie, un principiador, un creador, ¿sí o no? Bueno. ¿Cuáles son las características que debe de tener algo que existe? ¿Debe de ser material? Sí. ¿Debe de existir en el tiempo? Claro. ¿Ocupa un espacio? Sí. Esas son las características que debe de tener algo que existe. O sea, necesitamos materia, tiempo y espacio. Vamos a darle un puntito así, una palomita al que habló algo del Big Bang. Tiene que existir eso. Pero es como si le dijeran a un niño, eso que está ahí, ¿qué es? Pues es un ventilador. Y le das una, ya lo vio. Así de fácil. Pues algo que ya notamos, pues sí es necesario que exista para que haya, pues es algo obvio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que entender? Que entonces tuvo que haber una causa que no sea ni material, puesto que la materia fue creada. Que no sea temporal, puesto que el tiempo también fue creado. Y que no se mida con espacio, puesto que el espacio también fue creado. Y que sea sumamente inteligente, preciso y poderoso. ¿Tiene que existir eso, sí o no? Ahora, si somos racionales, vamos a hablar de raciocinio. Si somos racionales, tenemos una inteligencia y un poder
que supera la materia, el tiempo y el espacio. Para un ser inteligente y racional, para un ser inteligente, somos eso nosotros, ¿no? Homo sapiens. Para un ser inteligente y racional, estas características se parecen en todo a quien nosotros adoramos, amamos, le tenemos fe. Estas características son de Dios. Y no te estoy hablando entonces de algo fantasioso, te estoy hablando de si eres racional, vas a comprender que toda esta perfección, todo esto como tú eres, como todo lo que tienes, solamente puede ser dado por alguien superior, a quien nosotros le llamamos Dios. ¿Quieren ser escépticos? Está bien, sean escépticos, pero no se llamen racionales. Porque solamente un irracional le da el atributo que solamente le corresponde a Dios. Porque Él es el creador de los cielos, de la tierra, y fuera de Él no hay nadie. Y estamos hablando de lo que está escrito en su palabra. Está escrito en su palabra. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Mares, todo, dime que no tiene una perfección en algo redondo. ¿Puede algo detener de que se resbale? Así haya gravedad. Pero el Señor le puso límite al mar, ¿sí o no? Le puso un límite. Y si se sale tantito de ese límite, ve todas las catástrofes que hay. Pero el Señor le puso un límite. Qué perfecto es. Le puso una gravedad. Gracias a ella nosotros somos atraídos, porque si estás en algo redondo, pues ¿qué te va a pasar? A ver, que a veces nos paramos en una piedra medio redondita y no. Tiene una perfección tan grande nuestro Señor Dios Todopoderoso y no le queremos conocer. Y no le quieren entender que Dios es sabio, que Dios es creador. Un incrédulo, un ateo, es irracional. Es irracional. Porque no ocupa el raciocinio para entender que esta perfección, como tú eres y como todo se mueve y como todo se desenvuelve, solamente viene del gran matemático, el creador del universo. No puede proceder de nadie más. Que no podemos entender qué es infinito, no lo podemos comprender. Pero Él es alfa. Él es omega. Él es nuestro Dios. Somos privilegiados. Déjame decirte que cada uno somos privilegiados. El que esté sentado en esa silla no es porque tú hayas decidido estar aquí, porque dice la palabra de Dios que no es de quien corre ni de quien quiere, sino de quién. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tiene misericordia de los que están escuchando. Nada más hace falta una cosa: que le reconozcamos, porque el Señor no deja de hablar de muchas maneras, no deja de tocar y no deja de decir lo que pide de nosotros. Y entonces es cuando entendemos a los salmistas, a los profetas que dicen: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Cuando comprendes que todo depende de Él, nuestra existencia todo lo tiene ya medido. Él ya lo conoce todo. Él formó todo. Y hay quienes no le quieren atribuir al Señor la existencia del universo. No quieren. El ateo se la pasa peleando. Es como si tú te pones ahorita a pelearte con el aire y dices que te estás peleando con alguien. Si eres ateo, pues ¿para qué te peleas? Pues no crees y se acabó. Pero los ateos son los que están ataque y ataque y ataque en lo que no creen. ¿Es racional? Un ateo es irracional, porque son los que más debaten y más pelean contra Dios. Pero cuando se ponen a analizar, cuando se ponen a revisar todo lo que está escrito, ¿sí? La gente más inteligente, por eso es que esta teoría se pone en sexto lugar. Yo la puse en sexto lugar, ahora la vamos a poner en el primero, porque esto sustenta todo lo que está ahí. ¿Puedes imaginar cuando se aparece y entonces son creadas todas las cosas? ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar
haciendo Dios el universo. ¿Lo puedes imaginar? Es algo glorioso, es algo que nuestro pensamiento no alcanza. Te pones a ver las maravillas de Dios y créemelo, es algo increíble el orden que tiene Dios. Me ha tocado a mí nadar en el mar, así, en mar abierto, y te pones a ver la perfección. Puedes ver el mar calmadito por encima, y si te detienes, puede ser que a menos de medio metro el mar por abajo tiene movimiento, que le llaman mar de fondo, y tú crees que estás en calma, pero te está llevando a otro lado. Y yo digo, ¿pero por qué esto? Pues el Señor sabe por qué hace las cosas. Sabe. El Señor compuso la tierra. Después de lo que muchos suponen, el Señor compuso. Y nosotros vamos a ver toda esta semana estos temas que son maravillosos. ¿Sí o no es maravilloso? Pues todo este tema lo tienes que saber. Y tienes que enseñarle a los demás que no hay por qué agradecerle a la madre tierra, al universo, no, porque superior a todo es Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Voy a pedir a mis hermanos que vayan pasando. Y entonces aprendamos, hermanos. Aprendamos, porque nosotros somos racionales. Lo que a veces nos falta, ¿sabes qué es? Es escudriñar. Es escudriñar. No tenemos por qué pelearnos con la palabra que está llena de ciencia. Está llena de ciencia. Porque lo que apenas los científicos están descubriendo ya está escrito. Nada más que lo quieren entender a la ligera. No, pues nada puede ser creado en una semana. Tuvieron que pasar millones de años. Tuvieron que pasar siglos. Sí, a lo mejor tienes razón, pero no estás sabiendo leer. No estás sabiendo comprender. Porque nuestro Señor en su perfección muy pocas veces dice, esto es número de hombre. Pon atención. Entonces, entendamos que la orden de Dios está vigente. La tierra sigue produciendo vida, sí. Los mares siguen produciendo vida, sí. Y todo lo que vamos a ver en esta semana, vamos a ver que sigue sucediendo, porque Dios da la orden.